Hola, mi nombre es Martín Soria. Yo comencé mis estudios en la Academia Cellini, después pasé a la Academia Artaquio y de ahí terminé en la Real Academia de San Fernando de Madrid. Serví en el ejército, en las fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra, como controlador de vuelos en un helipuerto en Sevilla. Después de trabajar unos años en Inglaterra y viajar por Oriente, asenté cabeza en Inglaterra y la Biblioteca de Manchester para mí fue un lugar visitado muchas veces por mi interés en descubrir aspectos que en España quizá no se encontraban, pero se explicaban de una forma distinta. Y a este español con alma de Quijote le interesaba mucho comprender esos postulados mucho más empíricos o mucho más racionales. Recordemos que Inglaterra es el lugar de Francis Bacon, de John Locke, de estas personas que han tenido una visión de las cosas quizá distintas a la comprensión española de las mismas cosas. Y a mí eso me interesó mucho y empecé a indagar dentro de la naturaleza o de los fundamentos esenciales de la naturaleza humana hasta poder entenderlos profundamente. Ahí comenzó mi búsqueda, que duró 40 años, mi búsqueda de los fundamentos esenciales de la naturaleza, de esos fundamentos que comparten todas las especies, y nosotros como humanos también somos una especie inserta dentro de ese ordenamiento cósmico, y esos fundamentos de la naturaleza que ahora ya tenemos aclarados, que los hemos descubierto, que podemos explicarlos, son la base fundamental para la escuela que posteriormente fundé al llegar a Santiago. Y de Londres pegué el gran salto hasta New York, en donde empecé a trabajar en distintas cosas. Trabajé en Equestrian Force, que era una fundición. También trabajé en Monumental Construction and Molding Company, que era una empresa que restauraba aquellos íconos nacionales del mall que se estropeaban. Ahí estuve haciendo también el águila de la entrada a la Casa Blanca. Hice también la decoración del Treasury Department Building cuando Jimmy Baker estaba de ministro de Hacienda. Me tocó hacer retratos institucionales, retratos de presidentes, de políticos, etc. Y finalmente terminé como ilustrador en el Washington Times, donde ilustraba la revista The World Eye, la revista Inside Magazine y el Washington Times. Las ilustraciones que realicé en el Washington Times se multiplicaron y se distribuían a través de sindicatos, del Chicago Tribune y de distintos otros medios, y me tocó hacer portadas de revistas, political cartoons, hice también cómics, hice ilustraciones publicitarias para empresas y para agencias de publicidad. Trabajé con la Walter Thompson, con la McCann Edison, con distintas y diversas instituciones editoriales también. Además, realicé numerosas exposiciones en distintos estados de los Estados Unidos, además de retratos a personajes importantes, presidentes de naciones, a directivos, a dirigentes. En 1990 llegué a Santiago y tuve que rehacerme prácticamente desde cero, porque Santiago de Chile era un estado distinto al que tenemos hoy en día. Hoy es un país en vías de desarrollo. En aquel momento era un país bastante distinto de los Estados Unidos, y comencé haciendo de todo otra vez, visitando editoriales, conociendo nuevas agencias de publicidad, haciendo retratos, haciendo pintura para vender en las galerías. Tuve que reinventarme, aprendí aerografía, cosa que no había hecho hasta ese momento, aprendí serigrafía, cosa que tampoco había hecho anteriormente. Es decir, estaba obligado a descubrir nuevas áreas para poder insertarme en ellas y poder salir adelante. Gracias a Dios conseguí armar un grupo de personas que confiaban en mis trabajos, me pedían trabajo rutinariamente y eso me permitió vivir. Me pidieron si podía hacer un taller. Comencé con un taller en 1996 y tuve el taller y la academia que formé en 1997. Estuve con la academia hasta el 2017, que fue cuando lo vendí. Y además del aspecto docente, de estar constantemente enseñando y pintando, yo soy una persona que me gusta escribir, lo escribo todo. Quizá no sea buen escritor, pero sí que me gusta escribir y guardar aquellos conocimientos que voy descubriendo poco a poco. Así es que escribí varios libros, 2 de ellos están en Amazon. Uno se refiere a la teoría del arte, el otro es
cómo educar a un adolescente, que es parte de las bases o de la base esencial de este conocimiento que os digo que he descubierto sobre los fundamentos esenciales de la naturaleza y sobre los fundamentos de la naturaleza humana. El curso de las 24 clases está orientado en la comprensión de los procedimientos técnicos del dibujo y de la pintura. En el dibujo vamos a hacer encaje, ejercicio de perspectiva y la comprensión de los músculos y comprender las gamas de color que nos producen esas armonías, y estudiamos las gamas una por una, las vamos aplicando y finalmente empezamos a ofrecer ese tipo de conocimientos profundos para poder hacer una obra con temática importante, con temática universal, trascendente, iconográfica. En otras palabras, estamos elevando el nivel de la calidad del arte para poder llegar a competir con esos mercados extranjeros, con esos mercados internacionales que son aquellos que nos van a valorar. Yo os ofrezco un curso de 24 clases online en horarios flexibles. Podéis elegir entre hacer el curso en grupos reducidos o bien de forma particular. 1 o 2 días a la semana. Las clases duran 45 minutos. En esas clases yo os informo de los ejercicios que hay que cumplir, los cumplís durante la semana y los vemos una vez a la semana o 2 veces por semana, dependiendo del plan que vosotros podáis elegir. Os dejo debajo el número de teléfono para que me podáis enviar un mensaje WhatsApp y os invito a que tengáis una clase gratuita conmigo para que veáis un poco de qué se trata este curso de 24 clases y veáis también lo que podéis lograr con cumplirlo.